¿Alguna vez has notado cómo algunas mañanas se sienten más gravosas que otras? Te despiertas paulatinamente. Las piernas no responden como antaño. Los brazos parecen haber dilapidado su vigor. Incluso incorporarse de la cama puede sentirse como una exigencia desmedida para un cuerpo que antaño corría, levantaba, danzaba. Estiras la espalda, te frotas las rodillas y, silenciosamente, te preguntas, ¿es esto sencillamente lo que acontece después de los 60? Hay algo que no te dicen en el consultorio médico, que el cuerpo, incluso en su proceso de envejecimiento, nunca cesa de intentar sanar, que incluso después de todos los años, todo el desgaste, toda la aflicción que pueda haberse asentado en tus articulaciones o en tu aliento, el cuerpo todavía anhela reconstruirse, todavía ansía vivir, pero solo puede lograrlo si le proporcionas las herramientas adecuadas. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que superó el centenario atendiendo pacientes hasta sus últimos años, solía decir, la energía se almacena en el cuerpo, no en la edad. Si el cuerpo se alimenta con sabiduría, funciona más tiempo. Esto no es simplemente una cita, es una clave, una verdad silenciosa y contundente sobre la vida que aún reside en tu interior, a la espera de ser nutrida. Y, sin embargo, muchas personas mayores de 60 años, tal vez incluso tú, se despiertan sintiéndose más débiles sin percatarse de que es por la noche cuando la curación debe tener lugar. No durante el día, no en el gimnasio, sino mientras duermes, mientras el mundo calla, mientras la respiración se suaviza y el cuerpo se repara a sí mismo, célula por célula, fibra muscular por fibra muscular. En contrapartida, existe una salvedad. Esa reparación, esa hermosa y silenciosa labor de restauración, solo puede acontecer si el organismo está sostenido, particularmente por lo que se ingiere antes de conciliar el sueño. El doctor Mark Hyman asevera que la proteína no es patrimonio exclusivo de los culturistas, es estructural, funcional y esencial para un envejecimiento saludable. En otras palabras, no se trata aquí de una mera cuestión de musculatura con fines estéticos. Se trata de mantenernos erguidos, de caminar, de extender nuestros brazos, de seguir viviendo. La tragedia: muchos adultos mayores dejan de cenar, evitan las proteínas por la noche, temen la distensión abdominal, el insomnio, la pesadez en el vientre, saborean té, roen una galleta, se acuestan con el estómago vacío, carentes no solo de alimento, sino de los nutrientes que su organismo implora durante esas horas sagradas de reparación. Pero ¿qué tal si les revelo la existencia de proteínas, suaves, naturales, probadas por el tiempo, que no perturban el sueño, sino que lo profundizan? Que no graban la digestión, sino que nutren silenciosamente los músculos durante la noche, de la misma forma en que la tierra alimenta las raíces en la oscuridad. En la conversación de hoy, compartiré con ustedes 4 de estos aliados nocturnos. 4 proteínas seguras, digeribles y extraordinariamente eficaces cuando se consumen por la noche, en particular para aquellos de nosotros que hemos rebasado el umbral de los 60 años. Estos no son polvos exóticos ni píldoras de moda. Son alimentos que quizás ya conozca, pero que tal vez nunca ha integrado a sus noches. Juntos, exploraremos su propósito, su poder y cómo emplearlos para recuperar lo que el paso del tiempo intenta arrebatar, su fortaleza, su equilibrio, su dignidad. Comencemos. No con temor, sino con curiosidad, porque a veces el cambio que hemos estado aguardando no es estruendoso, es un plato humeante, un momento de sosiego, una comida bien seleccionada antes de conciliar el sueño. Hay una silenciosa razón por la que muchas personas mayores de 60 años experimentan una súbita disminución de la fuerza y con frecuencia no tiene nada que ver con el día. Ocurre por la noche. Sucede en silencio. Cuando el cuerpo entra en su modo de reparación profunda, intentando reconstruir músculo, equilibrar hormonas y recuperarse del desgaste diario, busca combustible. Pero si ese combustible no está presente, si el cuerpo se acuesta vacío, el proceso se ralentiza, se debilita o incluso se revierte.
Es por ello que las horas subsecuentes al ocaso revisten una importancia cardinal, no meramente para el descanso, sino para la reconstrucción. La caseína, una proteína derivada de la leche, presente de manera natural en productos lácteos, se erige como una de las herramientas más eficaces para la recuperación nocturna. No obstante, no por las razones que podría suponerse. A diferencia de las proteínas de rápida digestión que atraviesan el sistema en un par de horas, la caseína se asimila con lentitud, muy lentamente. Forma un coágulo suave en el estómago, liberando aminoácidos a lo largo de 6 a 8 horas. Como un goteo silencioso de nutrición, continúa alimentando el organismo durante toda la noche, mucho después de que las luces se apaguen y la casa se sumerja en el silencio. Para los adultos mayores, esto reviste aún mayor importancia. Con el paso de los años, la capacidad del organismo para mantener y regenerar la masa muscular, un proceso denominado síntesis de proteínas musculares, se torna menos eficiente. Un cuerpo más joven podría tolerar ayunos prolongados o una alimentación errática. No obstante, un organismo maduro precisa de constancia. Esto es especialmente crucial durante periodos de enfermedad, recuperación o movilidad reducida. Diversos estudios han demostrado que los adultos mayores que ingieren caseína antes de dormir conservan una mayor masa muscular magra, incluso en periodos de inactividad, en comparación con aquellos que no lo hacen. Es como tender una cuerda salvavidas a los músculos durante la noche, pero no toda la caseína es idéntica. No se requiere de un polvo sofisticado ni de una bebida elaborada en laboratorio. De hecho, la mayoría de las personas la digieren mejor en sus formas naturales. Una taza de leche tibia antes de acostarse o una cucharada de yogur griego sin endulzar. Es sencillo, familiar, reconfortante y funciona suavemente, sin generar hinchazón ni alteraciones. Por supuesto, la digestión de cada individuo es singular. Algunos podrían manifestar sensibilidad a los productos lácteos, y es prudente atender a esa particularidad. No obstante, para un amplio sector, una bebida caliente con caseína trasciende la mera tradición. Es un sustento que prosigue su labor mientras se descansa. Piensa en la caseína como un custodio, no estridente, no impetuoso, simplemente constante. Mientras el mundo yace en el sopor, ella permanece, vigila, nutre. La caseína es cual goteo pausado de nutrición nocturna, reconstruyendo silenciosamente lo que el día desgastó. Hay una razón por la cual muchos adultos mayores discretamente apartan sus platos de cena por la noche. No porque no tengan hambre, sino porque han aprendido, a través de la incomodidad o la experiencia, que los alimentos pesados traen noches pesadas, distensión abdominal, inquietud o un sueño que se siente más como una carga que un bálsamo, y así, por cautela, comen menos. A veces, demasiado poco, especialmente de lo que el cuerpo aún necesita, proteína. Aquí es donde el tofu sedoso trasciende su mera función alimenticia, erigiéndose en un apacible aliado para los cuerpos que se avecinan a la senectud. El tofu, elaborado a partir de la soja, alberga los 9 aminoácidos esenciales, los pilares que el organismo requiere pero no puede sintetizar por sí solo. Es lo que los científicos denominan una proteína completa, aunque lo que los ancianos de Japón han reconocido simplemente como sustento, particularmente por la noche. A diferencia de las carnes o legumbres densas, el tofu no gravita pesadamente en el vientre. Se digiere sin problemas, sin sobrecargar un sistema digestivo ralentizado. Para aquellos con estómagos delicados, motilidad intestinal más lenta o la sensación de que la comida ahora se asienta más tiempo que antes, esto representa un alivio discreto. Y sin embargo, a pesar de su blandura, el tofu es potente. La proteína de soya estimula la reparación muscular, mejora la función metabólica y favorece el equilibrio hormonal, todo ello siendo gentil con el organismo. En Okinawa, una de las culturas con mayor longevidad a nivel global, no es inusual hallar a los ancianos clausurando su jornada con un reconfortante cuenco de sopa de miso
enriquecida con pequeños cubos de tofu. Esto dista mucho de ser fortuito. Es un ritual, una conclusión del día que opta por la suavidad y la robustez en lugar de la indulgencia azucarada. Facilita la relajación corporal, al tiempo que provee al organismo los elementos esenciales para su reparación nocturna. No precisas un recetario, basta con un tazón humeante, unas cuantas rebanadas de tofu sedoso, un caldo miso con cebolletas, quizás una pizca de algas marinas. Es suficiente. No vocifera, simplemente sostiene. El tofu es como seda para tus músculos, delicado, sutil, pero fortaleciéndolos silenciosamente durante la noche. Y a veces, es precisamente eso lo que el cuerpo anhela. No algo estridente, no algo novedoso, simplemente algo que honre tu ritmo y te auxilie a recuperarte durante el sueño. Antes de proseguir, hagamos una breve pausa. Si esta noción, que tu cuerpo aún es capaz de regenerarse, incluso mientras duermes, resuena con algo que has intuido pero nunca has comprendido del todo, tal vez te interese consultar el comentario fijado abajo. Continuemos, pues. El siguiente alimento, ese que abordaremos a continuación, es uno que seguramente ha acompañado toda su existencia, aunque tal vez nunca lo haya integrado a sus veladas con la debida consideración. Algunos alimentos gozan de una reputación tan arraigada que resulta incuestionable. Los huevos, por ejemplo, se consideran un alimento matutino. Pertenecen, por costumbre, junto al pan tostado, el jugo de naranja y el zumbido de una radio en la claridad incipiente. Durante décadas, los hemos confinado al desayuno, y tal vez sin darnos cuenta, hemos constreñido su potencial. Pero, ¿y si ese huevo, tan frecuentemente asociado con el amanecer, albergara su mayor fortaleza cuando se consume al anochecer? Los huevos figuran entre las fuentes de proteína más completas y biodisponibles que poseemos. Cada uno atesora un abundante suministro de leucina, un aminoácido que activa directamente la reparación muscular. Resulta particularmente potente para aquellos mayores de 60 años, cuya capacidad natural para edificar y mantener la masa muscular se ralentiza. Y sin embargo, muchos adultos mayores batallan con el apetito, especialmente por las noches. La sola idea de una cena copiosa puede resultar desalentadora, pero un solo huevo, eso sí parece factible, más que factible. Podría ser uno de los apoyos nocturnos más prácticos que hemos soslayado. Un huevo, cuando se combina con unas cuantas rebanadas de aguacate o un puñado de almendras, no solo proporciona sostén muscular, sino que también equilibra las hormonas, contribuye a estabilizar el azúcar en la sangre y promueve un sueño más profundo e ininterrumpido. Es ligero, es familiar y para la mayoría es de fácil digestión. También persiste un temor extendido, una reliquia de décadas pasadas, de que los huevos representen un peligro para la salud cardiovascular, que su contenido de colesterol es excesivo. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado una perspectiva distinta. Para la mayoría de los adultos mayores, el consumo moderado de huevos puede, de hecho, favorecer los niveles de HDL, el colesterol bueno, especialmente cuando se combinan con alimentos ricos en fibra. Y quizás de manera aún más sutil, los huevos nutren el cerebro, aportan colina, un nutriente esencial para la memoria, la concentración y el estado de ánimo. No solo los músculos, sino también la mente. Lo que confiere tanta potencia al horario vespertino es su alineación con el ritmo circadiano. Al caer la noche, el organismo se adentra en una fase de reparación, particularmente en los músculos y tejidos sometidos a tensión durante el día. Suministrarle proteínas asimilables antes de acostarse le proporciona los elementos esenciales para llevar a cabo esa labor, para reparar, para fortalecer, para restaurar. Un huevo por la noche funciona como un bálsamo para las fibras musculares fatigadas, sellando microdesgarros mientras descansas. Sencillo, pequeño y a menudo olvidado, pero a su manera discreta puede transformar la sensación al despertar. No toda la comida requiere grandiosidad. A veces basta con que llegue en el momento oportuno. Hay un tipo particular de dolor que no se anuncia con estridencia. Aguarda las horas apacibles de la madrugada.
Lo sientes al incorporarte lentamente al borde de la cama, cuando las rodillas se resisten a la flexión y los hombros portan una tensión que ningún masaje logra mitigar. No es agudo como una herida, ni apremiante como una fiebre. Se asemeja más a una punzada profunda, un malestar interno que sugiere un desgaste paulatino y silencioso. Para muchos, esto se cataloga llanamente como envejecimiento. Pero, ¿y si el cuerpo no se estuviera deteriorando tanto como si se le estuviera privando de apoyo? ¿Qué sucedería si el andamiaje, el armazón mismo que cohesiona nuestros músculos, articulaciones y piel, no recibiera la oportunidad de repararse? A lo largo de nuestra existencia, nuestros cuerpos se dedican a una labor silenciosa e incansable para mantenernos erguidos y en movimiento. Los tendones se estiran y se contraen. Los ligamentos se estabilizan cada paso. La fascia, la red de tejido conectivo que se entrelaza por todo el cuerpo, mantiene todo en su lugar, conectando músculo con hueso, hueso con estructura y estructura con fortaleza. Todo esto depende del colágeno. Sin él, comenzamos a ceder, a ralentizarnos, a endurecernos. El colágeno no es una sustancia que el organismo continúe produciendo indefinidamente. Con el transcurso de los años, su fabricación disminuye de manera intrínseca. No obstante, la demanda de esta proteína se incrementa, particularmente después de los 60 años, cuando los tejidos se adelgazan, las articulaciones se resecan y las pequeñas lesiones corporales ya no se regeneran con la misma facilidad durante el descanso nocturno. A pesar de ello, numerosos individuos persisten en considerar el colágeno como un componente vinculado a las arrugas o a las cremas dérmicas, asociándolo a una finalidad cosmética, casi como un elemento prescindible. En realidad, el colágeno es estructural. Presente en huesos, músculos, tendones y cartílagos, funciona como el pegamento invisible que cohesiona nuestro ser. Sin una cantidad suficiente, cada movimiento se vuelve más arduo. Se empieza a sentir no solo envejecido, sino desarticulado, como si el cuerpo ya no encajara a la perfección. Y eso no es una falla del organismo, es una carencia de materia prima. Mas el colágeno no puede llevar a cabo esta tarea en solitario. Necesita un aliado, la glicina. La glicina es un aminoácido pequeño y discreto, de esos sobre los que el cuerpo no suele vociferar en revistas ni titulares. Sin embargo, desempeña una función silenciosa pero crucial. No solo refuerza la estructura de los tejidos conectivos, sino que también apacigua el sistema nervioso, induce al organismo a sumirse en un sueño profundo y reparador, de esos en los que la curación genuina se manifiesta. Esto no es un asunto baladí. Con el paso de los años, el sueño se vuelve más vulnerable, menos profundo, y cuando el sueño se ve afectado, todo lo demás se resiente. Los músculos no se regeneran, la inflamación se acrecienta, el dolor persiste. Por consiguiente, el momento de la ingesta nutritiva es crucial. La administración de colágeno y glicina por la noche, justo antes de acostarse, faculta al organismo para procesarlos durante su fase de reparación más activa mientras uno descansa. Es comparable a entregar una herramienta a los obreros nocturnos antes de que comiencen su jornada. Sin ella, sus capacidades son restringidas. Con ella, reconstruyen. La sabiduría ancestral intuía esto de maneras que la ciencia apenas comienza a elucidar. En muchas culturas antiguas la cena era modesta, pero rebosante de lo esencial. Una reconfortante taza de caldo de hueso, sosegadamente cocido a fuego lento, a partir de huesos, articulaciones y tendones de animales. No desperdicios, sino las mismas partes del animal más ricas en colágeno. Este caldo no era meramente para el sabor, era para la curación. Se consumía en silencio, a menudo con hierbas, usualmente cerca de la hora de dormir. Un ritual no de complacencia, sino de cuidado. Hoy en día, este ritual aún puede ser honrado, aunque la vida se presente de manera distinta. El caldo de hueso, preparado en casa o seleccionado meticulosamente de fuentes naturales, puede ser degustado tibio una hora antes de acostarse.
Una pequeña cucharada de péptidos de colágeno disuelta en una infusión herbal, acompañada de un chorrito de limón o una pizca de polvo de acerola para obtener vitamina C natural, brinda un efecto análogo. No se requiere mucho, solo presencia, solo constancia, y el organismo reacciona. Puede que no lo percibas de inmediato. Quizás comience con algo nimio, una mañana en que las rodillas se sienten menos rígidas, un hombro que no se opone al primer estiramiento, una respiración más profunda, una noche más apacible. No se trata de milagros, sino de respuestas, reacciones al cuidado, dado que el colágeno no se limita a parchar las cosas, sino que fortalece y consolida, y cuando se combina con glicina, propicia un descenso sereno y constante hacia el sueño, donde verdaderamente comienza la labor de la recuperación. El colágeno opera como un carpintero nocturno, sin apresuramientos, sin llamar la atención, simplemente realizando la labor que mantiene la estructura erguida, reemplazando sigilosamente las vigas desgastadas, reafirmando las uniones laxas, asegurando lo que el tiempo intenta desmantelar. Y así, cada tarde, se presenta una invitación, no a batallar contra el tiempo, sino a respaldar lo que el tiempo ha desgastado, no a perseguir la juventud, sino a honrar el cuerpo que aún te sostiene, con calidez, con intención, con algo tan sencillo como una taza en tus manos, y la disposición a nutrir lo que aún anhela robustecerse. El doctor Shigeaki Hinohara solía decir, el sueño es cuando el cuerpo trabaja. Lo que le proporcionas antes de dormir es tu parte del trabajo. Esa frase perdura como la última luz en una casa silenciosa, porque en realidad, el envejecimiento no arrebata la fortaleza en un instante, la desvanece paulatinamente, a menos que decidas nutrir lo que persiste. La pérdida de masa muscular después de los 60 años no es meramente una capitulación del organismo. Con mayor frecuencia es el corolario de momentos desaprovechados, comidas omitidas, señales ignoradas, oportunidades perdidas para la reparación. Y uno de los instantes más soslayados es precisamente aquel previo al cierre de los párpados. La noche no es un punto final, sino el génesis del cuerpo. Mientras el mundo descansa, el organismo emprende su silenciosa labor. La cicatrización de desgarros musculares, el reequilibrio hormonal, la regeneración de tejidos, la mitigación de la inflamación. No obstante, para llevar a cabo esta tarea, requiere materias primas, demanda presencia, exige cuidado. El doctor Mark Hyman nos recuerda que la alimentación es medicina y el momento oportuno es parte de la prescripción. Lo que comes es crucial, pero el cuándo comes, especialmente al final del día, puede marcar la diferencia entre despertar con rigidez o despertar con vigor. Así pues, pregúntense con delicadeza, sin presiones ni culpas. ¿Qué sucedería si su mayor avance en la curación no exigiera una nueva medicina, un dispositivo vanguardista o un facultativo diferente, sino un mero cambio de ritmo? ¿Y si todo comenzara con un tazón de caldo, un huevo solitario, una cucharada de yogur o una tibia porción de tofu sedoso antes de acostarse? No se trata de añadir complejidad, se trata de retornar a algo que nuestros abuelos comprendían. La comida no es meramente combustible, es una ofrenda al cuerpo, un acto de bondad hacia uno mismo. Es una forma de decir, aún estoy aquí y aún soy importante. No es menester trastocarlo todo de golpe, no hay premura alguna, basta con percatarse. Escoge una sola cosa y observa qué se siente, conciliar el sueño con el cuerpo nutrido y despertar con una fortaleza que no existía el día anterior. Esto no es el final. Es el preludio de una noche de índole distinta, una en la que tu cuerpo no es relegado al olvido, sino mimado, una en la que le concedes lo justo para perseverar, no por terceros, sino por ti mismo, porque mereces levantarte con vigor, mereces andar con soltura, y mereces vivir estos años con la misma dignidad con la que has vivido todos los demás. Antes de que nos retiremos por esta noche, hay un detalle más que me gustaría que presenciaran. En la quietud de la reflexión, en ocasiones una sola frase, una única idea, puede provocar un cambio profundo en nuestro interior.
Si la conversación de hoy ha suscitado algo en ti, aunque sea mínimamente, tómate un instante y echa un vistazo al comentario fijado a continuación. Puede que descubras que contiene precisamente aquello que ignorabas estar buscando.